Catalina Losada despertó con la misma sensación pesada que la había perseguido durante varios meses. Le dolía la cabeza, tenía un sabor metálico en la boca y las manos le temblaban tanto que la taza de café casi se le escurrió de los dedos. En el espejo la miraba una mujer pálida de 42 años, con ojeras oscuras y mejillas hundidas. ¿Otra vez te sientes mal?, preguntó Cirilo con preocupación, entrando en la cocina. Su marido lucía fresco y descansado, a pesar de que ayer se había quedado trabajando hasta tarde. O al menos eso había dicho. Probablemente agotamiento, respondió Catalina, tratando de no revelar sus sospechas. El último trimestre ha sido especialmente intenso. Cirilo asintió con expresión comprensiva y se sirvió café de la misma cafetera. Catalina siguió atentamente sus movimientos. Si estaba mezclando algo en su comida o bebidas, lo hacía magistralmente. En 15 años de matrimonio nunca lo había visto tan atento. Antes apenas notaba sus malestares. ¿Tal vez deberías ir al médico?, le sugirió, sentándose frente a ella. Me preocupo por ti, Cata. ¿Te preocupas? Por supuesto. ¿Por qué me vaya al otro mundo cuanto antes?, pensó ella, pero en voz alta dijo. Sí, tal vez debería. Me apuntaré esta semana. Cirilo sacó el teléfono y comenzó a escribir algo. Catalina vio por el rabillo del ojo el nombre Olivia en la pantalla y se le encogió el corazón. Olivia Quimera, empleada de 27 años de su agencia publicitaria, una morena ardiente con cara de muñeca y figura de modelo. Hace 6 meses Catalina los había visto por casualidad besándose en el garaje de la oficina. Entonces decidió callarse, esperando que fuera solo un capricho que pronto pasaría. Pero los malestares comenzaron precisamente después de ese incidente. Al principio rara vez, una vez a la semana despertaba con náuseas y mareos. Luego más frecuentemente. Y el último mes se sentía mal prácticamente todos los días. Querida, se me olvidó decirte, Cirilo se apartó del teléfono. Ayer llamó el notario Semedo. Me recordó lo del testamento. Dice que hay que actualizarlo, hacer algunos cambios en relación con las nuevas leyes. El testamento. Catalina lo había hecho 3 años atrás, cuando expandía el negocio y pedía grandes préstamos. Por si acaso algo le pasara, todos sus bienes pasarían a su marido. La casa de campo, 2 automóviles, acciones de la empresa, cuentas bancarias, en total unos 200 millones. ¿Qué cambios exactamente?, preguntó con cautela. Semedo lo explicará en la cita. Propone que vayamos a su oficina mañana por la tarde. Catalina asintió, pero por dentro todo se heló. Demasiadas coincidencias. Los malestares, la atención del marido, el interés repentino por el testamento. Y además había notado que Cirilo se quedaba más frecuentemente en el trabajo, había aparecido una nueva colonia, camisas caras. Signos clásicos de infidelidad, pero en su caso, posiblemente el asunto era más serio. Después del desayuno Cirilo se fue a la oficina y Catalina se quedó en casa. Ella dirigía su propia tienda online de cosmética de lujo y podía trabajar remotamente. Pero hoy, en lugar de revisar pedidos, se sentó en la computadora y comenzó a estudiar los síntomas de envenenamiento. Náuseas, mareos, debilidad, pérdida de peso, sabor metálico en la boca, todo coincidía. Especialmente si el veneno llegaba al organismo en pequeñas dosis durante un tiempo prolongado. Tal envenenamiento era difícil de diagnosticar, se enmascaraba como malestar común o estrés. Catalina se levantó y caminó por la casa, mirando evaluativamente cada rincón. Si sus sospechas eran correctas, en algún lugar aquí estaba escondida la sustancia que la estaba matando lentamente. ¿En las especias? ¿En las vitaminas? ¿En la crema facial? Las opciones eran múltiples. Volvió a la computadora y pidió varias cámaras ocultas. Si Cirilo estaba mezclando algo en su comida, lo descubriría. Mientras tanto, necesitaba comportarse naturalmente y no dar señales.
Al mediodía llamó su amiga Irene. Cata, ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos vemos. Todo bien, trabajando, mintió Catalina. ¿Y tú cómo estás? También todo igual. Oye, ¿te acuerdas de Olivia de vuestra agencia? Esa morena guapa. Catalina se tensó. ¿Quimera? Sí, me acuerdo. ¿Por qué? Ayer la vi en el centro comercial. Compraba un vestido muy caro. Me extrañó, ¿de dónde saca dinero para esos trajes? Su sueldo no es para tanto. Tal vez un regalo de alguien, sugirió Catalina con cautela. Sí, probablemente, concordó Irene. Bueno, Catita, tengo que irme. Nos llamamos el fin de semana. Después de la conversación, Catalina se quedó inmóvil largo rato. Vestidos caros, camisas nuevas del marido. ¿De dónde el dinero? Su negocio daba ingresos estables, pero no tan grandes como para derrochar. Y Cirilo recibía el sueldo normal de un gerente de nivel medio. Por la noche el malestar se intensificó. Catalina preparó la cena con dificultad y se acostó en el sofá. Cirilo regresó cerca de las 9, como siempre trajo disculpas por el retraso y se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes?, le preguntó, acariciándole la mano. No muy bien. Me marea la cabeza. Mañana obligatoriamente al médico, dijo firmemente. No se puede descuidar así la salud. Catalina asintió y cerró los ojos. Cirilo fue a la cocina y pronto de allí llegaron sonidos de preparación de té. En unos minutos regresó con 2 tazas. Bebe, esto te ayudará, dijo, ofreciéndole té con miel. Remedio popular para el dolor de cabeza. Catalina tomó la taza y dio varios sorbos. El té le pareció demasiado dulce, con un regusto extraño. Pero se lo terminó, observando atentamente a su marido. Él bebía de su taza con visible placer. Acuéstate temprano, le aconsejó Cirilo. Yo trabajaré un poco más. Catalina se dirigió al dormitorio, pero en lugar de acostarse, se acercó a la ventana y miró al patio. Media hora después vio cómo Cirilo salía del edificio y subía al coche. Interesante, ¿a dónde se dirigía a las 11:30 de la noche? Se vistió rápidamente y bajó a su automóvil. Por suerte tenía un aparcamiento separado en el patio, y Cirilo no notó cómo salió tras él. Manteniendo la distancia, Catalina siguió su ruta hasta un complejo residencial de lujo en el otro extremo de la ciudad. Cirilo aparcó junto a uno de los edificios y subió al 3er piso. En una de las ventanas se encendió la luz y Catalina vio la silueta de una mujer. Incluso a distancia se veía que era Olivia. Así que sus sospechas se confirmaron. El marido no solo engañaba, tenía una relación seria. Tan seria que le alquilaba un apartamento a su amante. Y el dinero para eso lo sacaba del presupuesto familiar. Catalina dio la vuelta y se fue a casa. Por el camino daban vueltas los pensamientos en su cabeza. Si Cirilo había decidido deshacerse de ella por la joven amante, el divorcio sería una opción demasiado desventajosa. Según el contrato matrimonial, en caso de divorcio él solo recibiría la casa donde vivían. Pero así, si ella moría, toda la fortuna pasaba a él. En casa Catalina sacó carbón activado del botiquín y tomó varias pastillas de una vez. Si en el té había algo dañino, el carbón ayudaría a neutralizar el veneno. Luego se encerró en el baño y se provocó el vómito. Mejor prevenir. Cuando Cirilo regresó cerca de las 2 de la madrugada, ella fingía dormir. Él se acostó cuidadosamente a su lado y pronto comenzó a roncar. Y Catalina yacía con los ojos abiertos planeando sus próximas acciones. Mañana instalaría las cámaras y comenzaría a recoger pruebas. Si el marido la estaba envenenando, lo probaría. ¿Y después? Después Cirilo y su amante se arrepentirían mucho de sus planes. Por la mañana Catalina despertó con la firme decisión de actuar. El carbón activado y el vómito provocado habían ayudado,
Se sentía mejor que en las últimas semanas. Significaba que el té de ayer definitivamente contenía algo dañino. Cirilo se fue al trabajo a la hora habitual, deseándole un buen día y recordándole la visita al notario. Catalina asintió con la expresión más inocente, pero por dentro todo hervía de rabia. ¡Qué descaro! Matar a la esposa y al mismo tiempo actuar como marido cariñoso. Tan pronto como se cerró la puerta tras Cirilo, ella se puso manos a la obra. Primero instaló una cámara miniatura en la cocina, camuflándola entre los frascos de especias. La segunda la colocó en el salón, la tercera en el dormitorio. Todas las cámaras tenían función de grabación de sonido y transmisión de imagen al teléfono. Luego Catalina examinó atentamente toda la casa buscando posibles lugares donde pudiera estar guardado el veneno. En el baño revisó todos los tubos y frascos, en algunos notó señales de haber sido abiertos. Especialmente sospechoso le pareció un nuevo frasco de crema para manos, que usaba constantemente y compraba a menudo. Había sido abierto muy cuidadosamente, la unión casi imperceptible. En los armarios de la cocina también descubrió cosas raras. El frasco de miel que Cirilo usaba para preparar el té no estaba en su lugar habitual. Y el paquete de vitaminas parecía como si lo hubieran vuelto a pegar recientemente. Catalina fotografió todos los objetos sospechosos y recogió muestras en bolsitas separadas. Mañana las llevaría a analizar a un laboratorio privado. Si allí encontraban rastros de veneno, tendría pruebas sólidas. A mediodía llamó Cirilo. Querida, ¿cómo te sientes? ¿No te has olvidado del notario? No, no me he olvidado. Voy a verle en una hora. Excelente. ¿Y al médico te has apuntado? Sí, para mañana por la mañana, mintió. Bien hecho. Nos vemos por la noche. Catalina dejó el teléfono y se miró en el espejo. Necesitaba parecer convincente, una mujer enferma que no sospechaba de los planes del marido. Por si acaso, se aplicó ligeramente sombras oscuras bajo los ojos y las difuminó para acentuar las ojeras. La oficina del notario Semedo estaba en un prestigioso centro de negocios. El propio notario, un hombre corpulento de mediana edad con barba cuidada, la recibió con cortesía marcada. Catalina, pase, siéntese. Cirilo me pidió que actualizara su testamento. ¿Qué exactamente hay que cambiar?, preguntó Catalina, sentándose en el sillón. Comprenda, en relación con las nuevas enmiendas en la legislación conviene aclarar algunas formulaciones. Además agregar un punto de que en caso de su muerte los bienes pasen al cónyuge inmediatamente, sin largos procedimientos judiciales. Catalina frunció el ceño. ¿Y antes no era así? No, podían surgir retrasos, explicó el notario. Y así todo estará tramitado de la manera más rápida. Cirilo podrá entrar en derechos de herencia ya una semana después en caso de necesidad. Así que a su marido le urgía recibir la herencia. Catalina asintió con expresión comprensiva. Por supuesto, hagamos esos cambios. Cirilo es práctico, le gusta que todo esté según la ley. Semedo sonrió y sacó documentos preparados. Catalina los leyó atentamente. Todo parecía legal, pero de hecho la nueva redacción del testamento convertía a Cirilo en único heredero con derecho a recibir instantáneamente todos los bienes. Firme aquí, aquí y aquí, mostró el notario. Catalina firmó, sonriendo mentalmente. Cirilo se apresura a recibir sus millones, pero no sabe que ella ya lo ha entendido todo. Que piense por ahora que el plan va según lo previsto. Saliendo de la oficina, notó una figura conocida cerca de la entrada del edificio. Olivia Quimera estaba junto a la cafetería en la planta baja y hablaba por teléfono de algo. Catalina se detuvo tras una columna y escuchó. Sí, todo va según el plan, decía Olivia. El testamento lo actualizaron hoy, queda esperar un poco más. No, ella no sospecha nada. Cirilo dice que se ha vuelto aún más débil. Por supuesto, entiendo que no es fácil, pero no tenemos opción.
Catalina retrocedió hacia la sombra. Así que Olivia no era solo una amante, sino una cómplice completa del asesinato. Lo planean juntos, discuten los detalles. El corazón latía furiosamente, pero Catalina se obligó a mantener la calma. Ahora lo principal era recoger tantas pruebas como fuera posible. Encendió discretamente la grabadora del teléfono y se acercó más. Al médico no ha ido, continuó Olivia. Bien que no esperamos. Si no, podría haberse dado cuenta. Sí, sé que la dosis es pequeña, pero Cirilo dice que es mejor asegurarse. Bien, nos vemos por la noche, discutiremos los detalles. Olivia terminó la conversación y se dirigió a la salida. Catalina esperó hasta que desapareciera de la vista y solo entonces salió del edificio. En el coche volvió a escuchar la grabación. La voz no se oía muy claramente, pero las palabras principales se podían entender. Plan, dosis, médico, nos vemos. Esto no era suficiente para la investigación por ahora, pero en combinación con otras pruebas podía convertirse en argumento decisivo. Había que continuar recopilando materiales y al mismo tiempo pensar en la protección. En casa Catalina revisó las grabaciones de las cámaras. Por ahora nada interesante, tareas domésticas normales. Pero por la noche Cirilo seguramente haría algo. Especialmente si hoy tenían planeado un encuentro con Olivia para discutir detalles. A las 7 de la noche el marido regresó del trabajo de excelente humor. Bueno, ¿fuiste al notario? Le preguntó, besándola en la mejilla. Sí, todo tramitado. Semedo dijo que ahora en caso de algo no tendrás problemas con la herencia. Excelente, dijo Cirilo satisfecho. ¿Y al médico vas mañana? Por supuesto. Me apunté para las 9 de la mañana. Cenaron, y Catalina notó que Cirilo insistía especialmente en que tomara más ensalada que él mismo había preparado. Ella fingió comer un poco, pero la mayor parte la tiró discretamente a la basura. Después de cenar volvió a tomar carbón activado. A las 9:30 Cirilo, como siempre, se dispuso a salir con el pretexto de trabajo urgente. Catalina lo acompañó hasta la puerta y le deseó suerte. Tan pronto como se cerró la puerta de entrada, corrió a la computadora a revisar las grabaciones de las cámaras. Y no en vano. En la cámara de la cocina se veía claramente cómo Cirilo, preparando la ensalada, sacaba del bolsillo un paquetito con polvo blanco y vertía el contenido en el bol con verduras. Luego mezclaba cuidadosamente y se lo servía en la mesa. Catalina guardó la grabación en una memoria USB y la escondió en lugar seguro. Ahora tenía prueba directa del intento de envenenamiento. Quedaba hacer los análisis y obtener la conclusión del experto. Pero de repente le vino otro pensamiento. ¿Y si no solo recoger pruebas e ir a la policía? Cirilo y Olivia planean su asesinato, calculan recibir millones y vivir felices. ¿Por qué no volver su plan contra ellos mismos? Catalina se sentó en la computadora y comenzó a desarrollar su propia estrategia. Si querían su muerte, que la recibieran. Pero no real, sino escenificada. Y después les daría una lección a quienes decidieron que podían asesinar impunemente por dinero. A la mañana siguiente Catalina despertó con la cabeza clara y un plan firme de acción. La noche la había pasado reflexionando, elaborando cada detalle de la futura operación. La idea de escenificar su propia muerte parecía loca, pero con la preparación adecuada era bastante factible. Primero necesitaba encontrar aliados. Catalina tomó el teléfono y marcó el número de su viejo amigo Máximo Ribeiro. Se habían conocido en la universidad en la Facultad de Arte Dramático, de donde Catalina se había ido en tercer curso, dándose cuenta de que el teatro no era su vocación. Máximo se quedó y ahora dirigía una pequeña compañía teatral. «Cata», exclamó alegremente al oír su voz. «¿Cuántos años, cuántos inviernos? ¿Cómo estás?» «Hola, Máximo». «No muy bien. Necesito tu ayuda». «Por supuesto, ¿qué ha pasado?»
Catalina explicó cautelosamente la situación, sin entrar en detalles sobre el envenenamiento. Comprende, necesito escenificar la muerte. Muy convincentemente. Para que incluso los médicos se lo crean. Máximo calló, procesando la información. Catá, esto es serio. ¿Estás segura de que quieres correr tal riesgo? Absolutamente segura. Es la única manera de protegerme y castigar a los culpables. Está bien. Tengo un médico conocido, reanimador, Íñigo Serrano Torreblanca. A veces nos consulta para espectáculos donde hay que representar convincentemente la muerte o enfermedad. Además hay preparados que pueden ralentizar el pulso y la respiración tanto que será difícil detectarlos sin aparatos especiales. ¿Y es seguro? Con aplicación correcta y bajo control de especialista, sí. Pero la acción es limitada en tiempo, máximo 2 horas. ¿Es suficiente? ¿Puedes organizar un encuentro? Por supuesto. Y también necesitaremos un maquillador para crear el aspecto de cuerpo muerto. Y alguien del depósito de cadáveres. Sin una persona dentro del hospital el plan no funcionará. Catalina anotó todos los contactos y acordaron encontrarse al día siguiente. Luego fue al laboratorio privado a entregar los análisis de las muestras que había recogido el día anterior. El jefe del laboratorio, un hombre mayor, escuchó atentamente su petición y asintió. Haremos análisis toxicológico completo. Los resultados estarán listos pasado mañana al mediodía. ¿Se puede determinar qué exactamente se usó? Si hay veneno, lo encontraremos. Los métodos modernos permiten detectar incluso dosis microscópicas de la mayoría de sustancias tóxicas. Catalina le agradeció y se fue. Por el camino pasó por una cafetería y comió bien, luego a la farmacia y compró varias cajas de carbón activado, así como preparados para mantener el hígado y los riñones. Si Cirilo continuaba mezclando veneno, necesitaba minimizar el daño al organismo. En casa revisó las grabaciones de las cámaras. Por la mañana, antes de irse al trabajo, Cirilo había añadido algo al frasco de miel. Significaba que esta noche otra vez habríate envenenado. Al mediodía llamó Irene. Catá, ¿cómo estás? ¿Fuiste al médico? Sí, hice análisis. Espero los resultados. ¿Y Cirilo cómo? ¿Te cuida? Catalina sonrió amargamente. Mucho. Té con miel cada noche me trae. ¡Qué encantó! No todos los maridos son tan atentos con sus esposas. Si supieras qué atento es, pensó Catalina, pero en voz alta dijo. Sí, tuve suerte. Después de la conversación revisó una vez más el plan para mañana. El encuentro con Máximo y sus conocidos estaba fijado para las 2 de la tarde. Para entonces ya deberían estar listos los resultados de los análisis y podría mostrarlos como prueba adicional. Por la noche Cirilo regresó a casa cerca de las 8. Su humor era excelente, evidentemente el encuentro con Olivia había ido bien y habían acordado definitivamente los planes para eliminar a la esposa. Querida, ¿cómo te sientes? Le preguntó, abrazándola por los hombros. No muy bien. Una debilidad extraña, me marea la cabeza. Pobrecita, dijo Cirilo con compasión. Ahora te haré un tecito, te sentirás mejor. Se fue a la cocina, y pronto de allí llegaron sonidos de preparación de bebida. Catalina encendió discretamente la grabadora del teléfono, que se grabara todo lo que dijera. Toma, bebe, dijo Cirilo, trayendo una taza con té humeante. Le puse más miel, para fortalecer la inmunidad. Catalina tomó la taza y fingió beber. Pero al tocar con la lengua, sintió que el té otra vez estaba empalagosamente dulce, con el mismo regusto extraño que ayer. Puso la taza en la mesa. Algo no está muy sabroso, se quejó. La miel es rara. No, está normal, se apresuró a objetar Cirilo. Tal vez tienes alteradas las papilas gustativas por la enfermedad. Termínatelo, es beneficioso.
Catalina dejó el té y prometió terminárselo durante la noche. Ahora acuéstate a descansar, le aconsejó. Y yo trabajaré un poco más. Catalina fue al dormitorio, pero tan pronto como Cirilo se sumergió en sus asuntos, tiró el té, tomó doble dosis de carbón activado y preparados para proteger el hígado. Por si acaso había añadido su polvo en otro sitio. A las 11 menos cuarto Cirilo se asomó al dormitorio, Catalina fingió dormir y él como siempre se fue donde su amante. Catalina se levantó rápidamente y se puso a preparar el encuentro de mañana. Había que pensar cada detalle para que el plan funcionara perfectamente. El día siguiente comenzó con buenas noticias. Del laboratorio llamaron antes del plazo prometido. Catalina, los resultados de los análisis están listos. Puede recogerlos en cualquier momento. ¿Y qué mostraron los análisis?, preguntó con inquietud. Por teléfono no comunicamos resultados. Venga, se lo explicaremos personalmente. Catalina se vistió rápidamente y fue al laboratorio. El jefe la recibió con cara seria. Siéntese. Tenemos noticias desagradables para usted. Le tendió una carpeta con los resultados. En las muestras de miel, vitaminas y crema para manos se encontraron rastros de talio. Es un metal pesado, extremadamente tóxico incluso en dosis pequeñas. Catalina estudió atentamente los documentos. Las cifras y términos le decían poco, pero la conclusión era obvia, realmente la estaban envenenando. ¿Qué tan peligroso es?, preguntó. Con tales concentraciones y consumo regular, mortalmente peligroso. El talio se acumula en el organismo, daña el sistema nervioso, hígado, riñones. Los síntomas se desarrollan gradualmente: debilidad, náuseas, dolores de cabeza, caída del cabello. La muerte llega en varios meses por insuficiencia multiorgánica. ¿Y se puede curar? Si se comienza la desintoxicación ahora, sí, hay posibilidades. Pero se necesita hospitalización urgente y terapia especial. Catalina agradeció al médico y pidió que preparara una conclusión oficial. Ahora tenía pruebas sólidas del intento de asesinato. Quedaba realizar el plan de venganza. A las 2 de la tarde se encontró con Máximo en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Con él vinieron dos hombres, el médico Íñigo Serrano Torreblanca y el maquillador Arturo Dívora. Catá, te presento, dijo Máximo. Íñigo Serrano ayudará con la parte médica y Arturo creará el aspecto necesario. Torreblanca, un hombre delgado de unos 50 años, escuchó atentamente la explicación de la situación. Entiendo, asintió. Técnicamente es factible. Hay un preparado que temporalmente ralentiza las funciones vitales al mínimo. El pulso se vuelve tan débil que solo puede detectarlo aparataje muy sensible. ¿Y el riesgo?, preguntó Catalina. Mínimo, si se hace todo correctamente. La acción del preparado dura máximo 2 horas. Lo principal es calcular exactamente la dosificación y el tiempo. Arturo, un joven con mirada creativa, sacó una tablet con fotografías. Y yo haré el maquillaje de cadáver. La palidez necesaria, cianosis de labios, mejillas hundidas. Además una composición especial que crea el efecto de piel fría. ¿Cuánto tiempo se necesita para la preparación?, preguntó Catalina. 3 o 4 días, respondió Torreblanca. Hay que hacer pruebas preliminares, asegurarse de que no tienes contraindicaciones. ¿Y qué hay del depósito de cadáveres?, se dirigió a Máximo. Aquí es más complicado. Mi conocido trabaja como celador en el Hospital Municipal número 15. Se llama Valerio Danov. Pero solo aceptará ayudar por dinero serio. ¿Cuánto quiere? 500.000 euros. Para él es un gran riesgo. Catalina asintió. El dinero no era problema, si el plan funcionaba. Bien. ¿Pueden organizar un encuentro con él mañana? Por supuesto. Y ahora discutamos los detalles de la operación.
Las siguientes 2 horas las pasaron desarrollando el plan. Catalina debía supuestamente morir en casa, preferiblemente en presencia de Cirilo. Él llamaría a la ambulancia, la llevarían al hospital, donde estaría de guardia Danov. En el depósito ella reviviría y comenzaría la segunda fase del plan, la venganza al marido y la amante. ¿Y qué pasa con los documentos?, preguntó Torreblanca. ¿Certificado de defunción, funeral? De todo me haré cargo, aseguró Catalina. Tengo contactos en los lugares necesarios. Lo principal era primero llevar a cabo exitosamente la escenificación. Por la noche en casa Catalina revisó una vez más las grabaciones de las cámaras. Cirilo hoy había sido especialmente activo, había añadido algo en 3 productos diferentes. Evidentemente había decidido acelerar el proceso. A las 8 de la noche regresó del trabajo y se dirigió directamente a la cocina a preparar la cena. Querida, te preparé tu sopa favorita, dijo, sirviéndole un plato. Come mientras está caliente. Catalina probó la sopa. El sabor parecía normal, pero aún así solo fingió comer. Luego discretamente tiró la sopa al fregadero cuando Cirilo salió a contestar una llamada y se distrajo. No tengo apetito, se quejó. Probablemente la enfermedad está progresando. Deberías ir al médico, dijo Cirilo preocupado. Cada vez estás peor. Tal vez mañana vaya, concordó Catalina. Después de cenar Cirilo tradicionalmente preparó té con miel. Esta vez Catalina discretamente lo tiró todo hasta la última gota en la maceta con una flor artificial. A medianoche, cuando el marido se fue donde su amante, se sentía bastante bien. Al día siguiente tuvo lugar el encuentro con el celador Danov. Resultó ser un hombre de mediana edad con cara triste y olor a hospital bien impregnado. ¿Entiende qué riesgo es este?, dijo después de escuchar la propuesta. Si se descubre, no solo perderé el trabajo, sino que iré a juicio. 500.000 es una compensación seria, objetó Catalina. Además, confidencialidad completa. ¿Y si algo sale mal? ¿Si usted no despierta? Entonces considere que ayudó a enterrarme según todas las reglas, bromeó sombríamente. Danov calló, sopesando la propuesta. Bien, acepto. Pero el dinero por adelantado. La mitad ahora, la mitad después del cumplimiento. Si sobrevivo, recibe la segunda. Trato hecho. Intercambiaron contactos y acordaron los detalles. Danov explicó cómo funcionaba el trabajo del depósito, a qué hora había menos gente, donde se podía esconder discretamente después de la resurrección. ¿Y qué pasa con los documentos?, preguntó. Alguien tendrá que firmar el certificado de defunción. De eso no se preocupe, respondió Catalina. Tengo un plan. En los días siguientes hubo preparación intensiva. Torreblanca hizo examen médico y se aseguró de que no había contraindicaciones. Arturo ensayó el procedimiento de aplicación del maquillaje, todo el proceso no tomaba más de 15 minutos. Todo listo, informó Máximo en el encuentro final. La operación está programada para pasado mañana, el jueves. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, Catalina asintió con determinación férrea. Absolutamente segura. Cirilo y su amante recibirán lo que se merecen. En casa por la noche abrazó por última vez a su marido y le deseó buenas noches. Mañana todo cambiaría. Mañana comenzaría su resurrección y el castigo de ellos. La mañana del jueves Catalina despertó con la sensación de que hoy su vida se dividiría en antes y después. Fuera hacía un día cálido de otoño, el sol se abría paso entre nubes ligeras. Tiempo apropiado para el propio funeral. Cirilo desayunaba en la cocina y leía noticias en el teléfono. Se veía tranquilo e incluso satisfecho, evidentemente consideraba que el plan se acercaba a la culminación. Buenos días, querida, la saludó. ¿Cómo te sientes? Muy mal, respondió Catalina, sentándose a la mesa. Toda la noche con náuseas, me duele la cabeza terriblemente.
Tal vez deberías ir al médico, propuso Cirilo con aire solícito. Sí, probablemente debería. Pero primero quiero descansar en casa. Cirilo asintió y terminó el café. Bueno, me voy al trabajo. Y tú cuídate. Si algo pasa, llama inmediatamente. Después de su partida, Catalina revisó una vez más todos los detalles del plan. A las 2 de la tarde debía venir Arturo para aplicar el maquillaje. A las 3, Torreblanca con el preparado. A las 4 estaba planeado tomar la dosis y morir. Y a las 4:30 Cirilo recibiría un mensaje de que a su esposa le había dado algo. El tiempo pasaba lentamente. Catalina ordenó la habitación, puso el testamento en lugar visible. A la 1 de la tarde llamó Máximo. Catá, todos están listos. Danov está en su lugar. ¿Seguro que no cambias de opinión? No, Máximo. Debo hacer esto. Entonces buena suerte. Y ten cuidado. A las 2 llegó Arturo con un maletín de cosméticos. Los siguientes 30 minutos convirtió a una mujer sana en cadáver. Palidez de piel, cianosis de labios, mejillas hundidas, ojeras oscuras, todo se veía espeluznantemente realista. El maquillaje durará unas 4 horas, explicó. Además, polvo especial que crea sensación de piel fría. A las 3 llegó Torreblanca. Revisó una vez más el pulso y la presión de Catalina, se aseguró de que todo estuviera normal. El preparado hará efecto 15 minutos después de tomarlo, explicó. El pulso se ralentizará a 5 latidos por minuto, la respiración se volverá casi imperceptible. La temperatura corporal bajará 2 grados. Por métodos normales la muerte se constatará obligatoriamente. ¿Y estaré consciente? Parcialmente. Oirá, pero no podrá moverse ni hablar. El efecto durará no más de 2 horas. Catalina asintió y tomó el frasco con el preparado. Gracias por la ayuda. Después de que todo termine, recibirán pago adicional. A las 4 tomó la dosis y se acostó en el sofá del salón. Torreblanca y Arturo se fueron, ella se quedó sola esperando la acción del preparado. Al principio no pasaba nada, pero luego comenzó a marearse. Las extremidades se volvieron pesadas, la respiración se ralentizó. Catalina sintió cómo la conciencia lentamente se sumergía en la niebla. A las 4:30 envió a Cirilo un SMS con texto preparado de antemano: me siento muy mal. Ven pronto. El mensaje se envió automáticamente, había usado la función de envío diferido. A las 5 la acción del preparado alcanzó el máximo. Catalina yacía inmóvil, con ojos cerrados, apenas respirando. Pero oía todo lo que pasaba alrededor. A las 6 se cerró de golpe la puerta de entrada. Cirilo corrió a la casa y se detuvo en seco al verla en el sofá. Catá. Catá, ¿qué te pasa? Gritó, corriendo hacia ella. La sacudió por los hombros, le tomó el pulso, puso el oído en el pecho. Catalina se contenía con dificultad para no dar a entender que estaba viva. Dios mío, susurró Cirilo. ¿En serio? ¿Funcionó? Sacó el teléfono y llamó a la ambulancia. La voz le temblaba, pero Catalina captó en ella no solo miedo, sino alivio mal disimulado. Sí, parece que mi esposa ha muerto, decía por el teléfono. Vengan más rápido. Sí, había estado muy enferma últimamente. No, no hay conciencia, tampoco siento pulso. Mientras esperaban la ambulancia, Cirilo caminaba por la habitación y murmuraba algo para sí. Catalina distinguió fragmentos de frases. Por fin, hay que llamar a Olivia, el testamento, ¿dónde? La ambulancia llegó en 20 minutos. La médica, una mujer mayor, examinó rápidamente el cuerpo. ¿Cuánto tiempo lleva así? Preguntó a Cirilo. No sé exactamente. Llegué a casa a las 6 y ella ya estaba, fingió dolor. Por la mañana se quejaba de malestar. La médica revisó el pulso, escuchó el corazón,
alumbró con linterna los ojos. No hay signos de vida, constató. Probablemente insuficiencia cardíaca. ¿Y qué sigue?, preguntó Cirilo. La llevaremos al depósito para tramitar documentos. Usted tendrá que venir mañana por la mañana. A Catalina la pusieron en camilla y se la llevaron en la ambulancia. Por el camino oía conversaciones de los médicos, pero no podía moverse. El preparado aún hacía efecto total. En el hospital la trasladaron a una camilla y la llevaron al depósito. Allí ya estaba Danov, reconoció su voz. Una más, dijo a un colega. Muy joven. Sí, suspiró el segundo. Últimamente la gente se muere muy seguido por alguna razón. La dejaron en la cámara y se fueron. Catalina se quedó sola en silencio absoluto. Gradualmente comenzó a volver la sensibilidad. Primero se movieron los dedos, luego manos y piernas. Media hora después pudo sentarse. 10 minutos más tarde, ponerse en pie. La acción del preparado terminó exactamente a tiempo. Danov apareció en la cámara a las 8:30. Bueno, ¿revivió?, preguntó. Sí, todo salió según el plan, respondió Catalina. ¿Qué sigue? Ahora pasará a la despensa, beberá té con bocadillo, dormirá allí hasta mañana. Y cuando él venga, se acostará en esta camilla y fingirá estar muerta. Le permitiré verla no más de 1 minuto, diré que hay asuntos urgentes, viene la comisión y me lo llevaré. Le propondré que yo mismo haga la cremación. La llevó a la habitación de servicio, donde pasó la noche hasta la mañana. A la mañana siguiente Cirilo llegó al depósito para tramitar documentos. Catalina lo observaba a través de la cámara oculta que Danov había instalado en el pasillo. El marido estaba francamente borracho, ya fuera de felicidad o de pena, pero apenas se tenía en pie y se veía abatido. ¿Dónde está el cuerpo de mi esposa?, preguntó a Danov, apenas moviendo la lengua. Se veía que habían estado celebrando toda la noche. Disculpe, pero no se puede en estado de embriaguez alcohólica, respondió Danov avergonzado. Cirilo fingió sorpresa. ¿Cómo que no se puede? Perdí a mi esposa, necesitaba de algún modo tranquilizarme, estuve ahogando las penas toda la noche. Le metió un billete grande en el bolsillo al celador y lo miró suplicante. Pero entonces solo 1 minutito. No está permitido estar borracho aquí. Y la comisión con inspección ya viene. ¿Pero qué pasa con el funeral? ¿Los documentos? El certificado de defunción lo podemos expedir basándonos en la conclusión del médico de la ambulancia. Y el funeral, se puede hacer cremación a cuenta del hospital, este mes hay asignados varios lugares sociales para difuntos sin parientes. Acepto. Y ahora quiero ver a mi querida esposa, sollozó el borracho Cirilo. Danov llevó a Cirilo a la camilla donde yacía Catalina, cubierta con una sábana. Luego salió al pasillo y esperó a Cirilo. Catalina yacía tratando de no respirar. E incluso si hubiera respirado, el borracho Cirilo no habría notado nada. Aquí tienes tu casa. Aquí tienes tus millones. Tómalos. Se rió el borracho Cirilo y puso sobre Catalina una copia arrugada del testamento. ¿Te servirán ahora en el ataúd? ¿Cómo me hartaste? Entonces entró Danov y sacó del brazo a Cirilo lejos de Catalina. Cirilo aceptó todas las formalidades. Recibiendo el certificado de defunción, se apresuró, tambaleándose, hacia la salida. En el aparcamiento lo esperaba Olivia al volante de un cabrio rojo. Bueno, ¿está todo listo?, preguntó impaciente. Sí, querida. Ahora podemos tramitar la herencia y vivir nuestra mejor vida. ¿Y dónde está el cuerpo? Lo cremarán. Pero es incluso mejor, no hay que gastar en funeral. Olivia se rió. ¡Qué suerte! ¿Significa que los millones ya son prácticamente nuestros? Prácticamente. Queda esperar poco según la ley. Se fueron, y Catalina continuó la observación.
Máximo había instalado micrófonos en el coche de Cirilo, así que oía todas sus conversaciones. La primera semana después de la muerte, Cirilo representó al viudo destrozado por el dolor. Contaba a amigos y colegas sobre la muerte repentina de la esposa, recibía pésames, incluso organizó un velatorio con ataúd vacío. Pobre Catá, decía una conocida. Aún era tan joven. Sí, había estado enferma últimamente, suspiraba Cirilo. Los médicos no podían decir nada concreto. Y por las noches se encontraba con Olivia y hacían planes para el futuro. Imagínate, compraremos una casa nueva lujosa. La decoraré a mi gusto y haremos reforma de diseño. Y coche nuevo, añadía Cirilo. BMW X6, siempre he soñado con uno. Y además viajaremos a descansar a las Maldivas. Nunca he estado allí. Podemos mudarnos allí los meses de invierno y vivir a cuerpo de rey. Catalina escuchaba estas conversaciones y planeaba la venganza. ¿Quieren recibir su dinero? Que lo reciban. Pero no como calculan. Una semana después de la muerte, Cirilo presentó documentos para tramitar la herencia. El notario Semedo lo recibió con compasión. Reciba mis condolencias, Cirilo. Catalina era una mujer maravillosa. Gracias, respondió Cirilo con pesar. Es difícil vivir sin ella. Entiendo. Pero la vida continúa. Los documentos están en orden, en un mes podrá entrar en derechos de herencia. Así se había tramitado su testamento, para que usted pudiera heredar en el plazo más corto. Catalina seguía a Cirilo y Olivia. Estos ya vivían casi abiertamente juntos, planeaban el futuro y en sueños gastaban dinero que aún no habían recibido. Olivia andaba por tiendas caras, se probaba joyas, y Cirilo estudiaba catálogos de automóviles de lujo. Quedan 2 semanas, le decía a la amante. Y seremos millonarios. No puedo esperar, respondía Olivia. Me cansé de esconderme y economizar. Mientras tanto, Catalina recibió información interesante del detective privado que había contratado para verificar el pasado de la amante del marido. Resultó que Olivia Cuemara ya había estado involucrada en historia similar 3 años atrás. Entonces salía con un empresario mayor que murió repentinamente de ataque cardíaco, dejándole en herencia apartamento y coche. Interesante, murmuró Catalina, estudiando los documentos. Significa que no es la primera vez que ayuda a deshacerse de personas incómodas. Una semana antes de recibir la herencia, Cirilo se puso notablemente nervioso. Llamó varias veces al notario, aclarando detalles, revisó documentos, estudió datos bancarios. ¿Y si algo sale mal? Decía Olivia. ¿Y si parientes impugnan el testamento? Ella no tiene parientes, la tranquilizaba Cirilo. Aún así me preocupo, confesó Olivia. Demasiado dinero para que todo salga bien. 3 días antes de recibir la herencia, Catalina hizo verificación final de todos sus planes. Quedaba esperar el día X. El día ansiado llegó y resultó soleado y claro. Cirilo despertó temprano, revisó varias veces los documentos y fue al notario. En la oficina de Semedo ya lo esperaban con documentos listos. Felicidades, Cirilo, dijo el notario. Ha entrado oficialmente en derechos de herencia. Todos los bienes de la difunta esposa pasan a usted. Gracias, respondió Cirilo conteniendo a duras penas la emoción. ¿Y cuándo podré acceder a las cuentas bancarias? Ahora mismo. Aquí están las referencias para los bancos, documentos de inmuebles y coches. Todo en perfecto orden. Cirilo firmó los documentos y se apresuró a la salida. En el aparcamiento lo esperaba Olivia con vestido nuevo y ramo de flores. Bueno, millonario, felicidades. Exclamó, echándosele al cuello. Por ahora solo en papel, respondió cautelosamente. Hay que recibir aún el dinero. Entonces rápido al banco. Fueron a la oficina principal del banco donde se guardaban los ahorros principales de Catalina.
La suma en la cuenta ascendía a 120 millones de euros, resultado de muchos años de trabajo exitoso de la empresaria. El director del banco, hombre representativo en traje caro, recibió al nuevo cliente con respeto. Reciba las condolencias por la pérdida, dijo. Catalina era nuestra cliente valiosa. Gracias, respondió Cirilo. Me gustaría acceder a la cuenta. Por supuesto. Los documentos están en orden. ¿Cómo planea disponer de los medios? Parte sacaré en efectivo, parte transferiré a mi cuenta. ¿Qué suma en efectivo? Cirilo intercambió miradas con Olivia. 5 millones para empezar. Bien. El director del banco estudiaba atentamente los documentos de Cirilo. Sus dedos con uñas cuidadas se deslizaban rápidamente por el teclado y en su cara gradualmente aparecía expresión de desconcierto. Extraño, murmuró frunciendo las cejas. Muy extraño. ¿Qué es extraño? Cirilo sintió como el corazón comenzaba a latir más rápido. A su lado Olivia jugaba nerviosamente con el asa del bolso caro que había comprado a crédito esperando los millones. Permítame, revisaré una vez más. El director giró el monitor y les mostró la pantalla. B. La última operación por esta cuenta se realizó el 21 del mes pasado. Cirilo se fijó en las cifras de la pantalla. Saldo, 0 euros. Operación, retirada en efectivo de 123 millones de euros. Esto es algún error, murmuró sintiendo como sudor frío le salía en la frente. Allí debía haber más de 100 millones. No hay error, respondió tranquilamente el director. Catalina vino personalmente al banco y retiró toda la suma. Tenemos su firma, grabación de video de las cámaras de vigilancia. Muestren el video. Gritó Olivia saltando del sillón. Inmediatamente. El director presionó varias teclas y en la pantalla apareció imagen de la cámara de vigilancia. Fecha, 21 de octubre, hora, 14:23. En el cuadro entra Catalina con traje negro estricto. Se ve pálida, pero decidida. Se acerca al mostrador, saca documentos, habla con el cajero. Amplíen, pidió roncamente Cirilo. En primer plano se veía claramente la cara de la esposa. Ningún rastro de enfermedad, ninguna debilidad. Al contrario, en sus ojos se leía fría determinación. Firma los documentos con mano firme, asienta el cajero, toma la maleta con dinero. Pero ella estaba enferma, exclamó desesperado Cirilo. Apenas se tenía en pie. Se ve bastante sana, notó el director. Y ahora permítame revisar otras cuentas. Los siguientes 15 minutos fueron pesadilla pura para Cirilo. Una tras otra el director abría las cuentas de Catalina. Cuenta de depósito, cerrada, 45 millones retirados. Cuenta de divisas, cerrada, 2,3 millones de dólares transferidos a banco suizo. Cuenta corporativa, cerrada, 67 millones transferidos a cuenta de la empresa Olimpo. ¿Y las acciones? Susurró Cirilo. ¿Las participaciones en la empresa? El director hizo varias llamadas más. Cada conversación añadía nuevos golpes. La tienda online vendida, informó después de la primera llamada. Comprador, empresa de inversión suiza Open Group AG. Almacenes y equipos también vendidos, añadió después de la segunda. Al mismo comprador. Marcas comerciales y patentes registradas, constató después de la tercera. Catalina ya no es propietaria del negocio. Olivia lentamente se hundió en el sillón. Su cara se volvió mortalmente pálida y el carmín caro se corrió por los labios. ¿Significa que solo queda la casa? Preguntó apenas audible. Revisemos, el director marcó el número de la agencia inmobiliaria. La conversación fue breve, pero cada palabra golpeaba como martillo sobre yunque. En la casa está formalizado crédito hipotecario, informó el director colgando el teléfono.
10 millones de euros al 18% anual. El crédito se formalizó hace mes y medio a nombre de su esposa. Cirilo sintió que se ahogaba. Todo flotaba ante sus ojos y en los oídos zumbaba. Agua, ten agua, gimió. El director sirvió un vaso del dispensador y se lo dio. Cirilo se lo bebió de un trago, pero no se sintió mejor. ¿O sea que de toda la fortuna me quedan solo deudas?, preguntó. No del todo. La casa vale unos 50 millones. La deuda son 10 millones más intereses. En la venta quedarán unos 38-40 millones limpios. Olivia rió histéricamente. 40 millones. En lugar de 200. Se levantó y comenzó a caminar por el despacho. Medio año vivía con un tipo por 40 millones. Olivia, cálmate. No me digas qué hacer. Chilló. Me prometiste cientos de millones. Yates, casas en Europa, diamantes. ¿Y qué resulta? Miserables restos de la venta de la casa. El director observaba con interés la escena familiar. Tales dramas ocurrían en su despacho por primera vez. ¿Tal vez hay algunos otros activos?, preguntó Cirilo. ¿Joyas, cuadros? Los objetos de joyería Catalina los empeñó en vida, informó el director después de otra llamada. Suma del empeño, 8 millones. La colección de cuadros se vendió en subasta, recaudación 12 millones. ¿Dónde fue todo ese dinero?, susurró Cirilo. Transferido a bancos de Suiza, Liechtenstein y Mónaco, respondió el director. Las sumas exactas no podemos decir, secreto bancario. Cirilo se sentó en el sillón mirando fijamente un punto. En su cabeza lentamente se formaba el cuadro de lo ocurrido. Catalina sabía de sus planes. Sabía del veneno, de la amante, del testamento. Y decidió adelantarse, sacar todo el dinero y escenificar su propia muerte. Ahí tienes, maldita, dijo quedamente Olivia. Astuta maldita. Nos la jugó. Disculpe, pero tenemos otro problema más, notó delicadamente el director. El pago mensual del crédito es de 320.000 euros. El siguiente pago es pasado mañana. No tengo ese dinero, respondió desconcertado Cirilo. Entonces urgentemente necesita vender la casa. Si no, el banco se dirigirá al tribunal y los bienes se rematarán a mitad de precio. Saliendo del banco, Olivia callaba. Solo en el coche por fin habló. Significa que tu querida esposa resultó más lista que nosotros dos. Está viva, lo siento, respondió sombrío Cirilo. Y en algún lugar gasta nuestro dinero. ¿Nuestro? Olivia se volvió hacia él. Era su dinero, querido. Ella lo ganó. Y nosotros simplemente queríamos robarlo. No robar. Yo soy su marido, tenía derecho a la herencia. Después de su muerte. Y mientras estaba viva, era su dinero. Y tenía derecho a disponer de él. Cirilo paró el coche en el arcén y dejó caer la cabeza sobre el volante. ¿Qué hacer ahora?, gimió. Vender la casa y vivir de algún modo, respondió duramente Olivia. ¿Qué más queda? La venta de la casa se convirtió en agonía prolongada. El primer comprador, que había aceptado el precio de 50 millones, en el último momento se negó al enterarse del gravamen crediticio. El segundo regateó 3 semanas y al final ofreció 42 millones. El tercero simplemente desapareció después de la visita. Mientras tanto el banco enviaba nuevas notificaciones. Primero recordatorios corteses sobre el retraso del pago. Luego exigencias oficiales. Después amenazas de cobro forzoso. Tiene un mes más, dijo el abogado del banco durante conversación telefónica. Luego demandamos para el cobro sobre los bienes hipotecados. Cirilo se movía entre inmobiliarias, suplicando encontrar comprador. Bajó el precio a 38 millones, luego a 35.
El mercado ahora no es el más favorable, explicaba el agente inmobiliario. Los inmuebles caros se venden muy lentamente. La gente teme invertir dinero grande. Y en casa Olivia le armaba escándalos diarios. No puedo vivir así, gritaba, tirando contra la pared un jarrón caro. No tengo dinero ni para cosmética normal. Olivia, ten paciencia un poco más. ¿Cuánto se puede tener paciencia? Hace medio año me prometiste millones. Y ahora debo contar céntimos. La casa se venderá y tendremos más de 30 millones. Eso tampoco está mal. No está mal. Olivia rió histéricamente. Cirilo, entiendes que por ti dejé a un buen chico. Dima me proponía matrimonio, casa en el centro, estabilidad. Y yo te elegí a ti y tus promesas. ¿Qué Dima? Frunció el ceño Cirilo. Dima Vázquez, dueño de concesionarios. Salíamos antes de ti. Aún llama, propone volver. ¿Y qué le respondes? Por ahora nada. Pero se me acaba la paciencia. Cirilo sentía como el suelo se le iba de debajo de los pies no solo en el aspecto financiero, sino también personal. Olivia cada vez se quedaba más en el trabajo, cada vez respondía menos a sus llamadas. Los fines de semana se iba donde amigas y volvía solo el domingo por la noche. Mes y medio después de la visita al banco la casa por fin se vendió. Por 38 millones de euros al penúltimo comprador que de repente apareció otra vez y aceptó el precio. Después de pagar el crédito con intereses y multas a Cirilo le quedaron 25 millones limpios. Ahora esta suma se percibía como migajas miserables de esperanzas rotas. Al menos algo, dijo Olivia cuando recogían el dinero del banco. Podemos alquilar un buen apartamento, comprar mejor coche. Sí, concordó Cirilo, pero en su voz se oía decepción mal disimulada. Alquilaron un apartamento de 3 habitaciones en un barrio prestigioso por 80.000 euros al mes. Olivia insistió precisamente en esta opción, aunque se podía encontrar algo más barato. Si ya vamos a vivir, que sea con estilo, explicaba. No pienso mudarme a algún piso pequeño. El acondicionamiento del nuevo apartamento costó una suma redonda. Diseñador de interiores, muebles italianos, electrodomésticos alemanes, relojes suizos para el salón, alfombras persas, Olivia gastaba dinero como si fuera infinito. Esto es inversión en nuestra vida juntos, convencía a Cirilo, mostrando otra factura del salón de muebles. ¿5 millones por un sofá? Se horrorizó. Olivia, esto es una locura. Es cuero italiano hecho a mano. Y además, somos ricos ahora. Tenemos 25 millones para toda la vida que nos queda. No es dinero infinito. No dramatices. Encontrarás mejor trabajo, abrirás tu propio negocio. En el acondicionamiento del apartamento se fueron casi 7 millones de euros. Los 18 restantes Cirilo los puso en depósito al 12% anual. Los ingresos constituían unos 180.000 euros al mes, suma bastante decente para vida sin privaciones. Pero a Olivia no le bastaba. Luz compró un abrigo nuevo por $500,000, decía durante la cena. Y yo aún tengo el bisón del año pasado. El abrigo del año pasado costó 300.000, recordó Cirilo. Aún está como nuevo. Pero es de la temporada pasada. Todos conocen ese modelo. ¿Y qué? ¿Cómo qué? La gente pensará que no tenemos dinero para cosas nuevas. Realmente no tenemos dinero para abrigos nuevos cada temporada. Olivia resopló y apartó ostentosamente el plato. Entonces encuentra manera de ganarlos. No pienso andar toda la vida con trapos viejos. Las relaciones empeoraban cada día. Olivia se volvía cada vez más exigente y caprichosa. Quería restaurantes caros cada fin de semana, vacaciones en Maldivas, coche nuevo en lugar del BMW de 3 años. Pensaba que viviríamos como personas, se quejaba por teléfono con una amiga, sin avergonzarse de la presencia de Cirilo.
Y él cuenta cada céntimo, como mi difunto abuelo. ¿Tal vez deberías buscar trabajo?, propuso Cirilo una noche. Vi vacante de directora artística en buena agencia. ¿Trabajar?, se indignó Olivia. ¿Yo qué? ¿Para eso me junté contigo, para trabajar? Debo tener una vida hermosa, no rutina laboral. La vida hermosa cuesta dinero. Y el dinero hay que ganarlo. Gánalo tú. Eres hombre. Yo gano. Mi sueldo más intereses del depósito son unos 300,000 al mes. Para la mayoría de gente es muy buen dinero. Para la mayoría, sí. Pero yo no soy la mayoría. Soy hermosa, joven, tengo gusto y ambiciones. Necesito más. ¿Cuánto más? Bueno, 1,000,000 al mes. Como mínimo. Cirilo se rió, pero la risa salió amarga. ¿1,000,000 al mes? Olivia, esos son 12 millones al año. Tenemos solo 18 millones en depósito. Entonces ocúpate de inversiones. Criptomoneda. Acciones. Lo que sea. ¿Y si pierdo? ¿Y si ganas? ¿Y si lo pierdo todo? Olivia se encogió de hombros. Entonces encontraré a alguien que no pierda. Esta frase sonó como sentencia. Cirilo entendió que para Olivia él era solo fuente de dinero. Mientras hubiera dinero, lo necesitaba. Cuando se acabaran, lo tirarían como pila usada. Una semana después de esta conversación Olivia no vino a dormir a casa. Por la mañana llamó y secamente informó que se quedaría donde una amiga un par de días más. Necesito pensar en nuestro futuro, dijo. ¿En qué futuro? En si lo hay en general. No apareció en casa 3 días. Cuando por fin volvió, se veía de algún modo especial, satisfecha y decidida. Necesito hablar contigo, dijo, ni siquiera saludando. Escucho. Me voy. Cirilo sentía que esto pasaría, pero la noticia lo golpeó como masa en la cabeza. ¿Con quién? Con Dima. ¿Recuerdas, te hablé de él? ¿Vázquez? Sí. Me propuso matrimonio. Y casa en el centro. Y estabilidad. ¿Y el amor? Olivia se rió, sonoro pero sin calor. ¿Amor? Cirilo, yo nunca te amé. ¿Lo entiendes? Entiendo. ¿Y qué fue entonces entre nosotros? Colaboración mutuamente beneficiosa. Tú recibías amante joven y hermosa, yo esperanza de vida sin privaciones. ¿Y ahora esa esperanza está ligada a Vázquez? Él tiene 500 millones de euros de propiedad. Red de concesionarios, inmuebles, yate. Puede darme la vida que merezco. ¿Y lo que hubo entre nosotros? Fue y pasó. No te lo tomes a pecho, Cirilo. Simplemente así se dieron las circunstancias. Recogió las cosas y se fue el mismo día. Al despedirse lo besó en la mejilla y dijo: No te ofendas. Y encuéntrate a alguien más sencilla. Que valore lo que tienes y no sueñe con lo que no hay. Cirilo se quedó solo en el enorme apartamento alquilado, que ahora parecía mausoleo. Los muebles caros por los que habían pagado millones de más, las alfombras lujosas, la técnica de élite, todo se veía ridículo y ajeno. La primera semana bebió. Compró una caja de whisky caro y metódicamente la destruía, sentado en el sofá italiano de 5 millones de euros. El alcohol amortiguaba el dolor, pero no liberaba de los pensamientos. ¿Qué había hecho durante los últimos 6 meses? Planeó el asesinato de su propia esposa por dinero. Le fue infiel con una depredadora joven. Gastó fortuna en lujo que no necesitaba. Y ahora la esposa estaba muerta, o viva, la amante se había ido con otro, el dinero se acababa. La segunda semana Cirilo iba al trabajo como zombi. Los colegas lo miraban con compasión, todos sabían de la muerte de la esposa y lo consideraban viudo destrozado por el dolor. Aguanta,
viejo, le decía el jefe del departamento. El tiempo cura. Si supiera la verdad. En la tercera semana Cirilo comenzó a reponerse. Tal vez fue efecto de la purificación, del alcohol, de las mentiras, de las relaciones falsas. O tal vez simplemente el organismo activó mecanismos de supervivencia. Empezó a analizar la situación sobria y racionalmente. Tenía 18 millones de euros en depósito. No era un billón, pero también dinero decente. Con manejo razonable bastaría para vidas sin privaciones hasta el final de los días. Cirilo vendió el BMW que había comprado a crédito aún en el matrimonio con Catalina. El 1,5 millones obtenido lo añadió al depósito. Luego rompió el contrato de alquiler del apartamento caro, a pesar de la multa de 200.000. Con los 3 millones obtenidos de la venta de muebles, las cosas caras en mercado secundario valen centavos, compró un pequeño apartamento de una habitación en barrio residencial. 35 metros cuadrados, cuarto piso de edificio de paneles de construcción de los años 80. El apartamento estaba en estado horrible, papel pintado de hace 50 años, parquet chirriante, fontanería soviética. Pero era suyo. Sin créditos, sin alquiler, sin obligaciones. Cirilo gastó medio millón más en modesta reforma. Empapeló con papel pintado sencillo, puso laminado, cambió la fontanería. Compró muebles normales en IKEA, sofá, mesa, armario, cama. Todo junto costó 100.000 euros. Los 17 millones restantes los distribuyó por varios bancos en depósitos. Con vida modesta los intereses bastaban para todas las necesidades. Cirilo no dejó el trabajo, aunque no había necesidad financiera. Primero, había que ocupar el tiempo con algo. Segundo, el aislamiento social podía llevar a depresión. Tercero, el trabajo daba sensación de normalidad. La vida entró en nuevo carril. Por la mañana trabajo, por la noche casa. Los fines de semana paseos por el parque, lectura, a veces cine. Ninguna ambición, ningún plan de millones, ninguna amante. Los colegas lo trataban con compasión y comprensión. Todos consideraban que estaba viviendo la muerte de la esposa y por eso llevaba vida de ermitaño. Cirilo, ¿tal vez te presento a alguien?, proponía la secretaria Olga. Mi hermana tiene una amiga, muy buena mujer. Gracias, Olga, pero es temprano aún, respondía. Aún no estoy listo para nuevas relaciones. Y era verdad. Después de Olivia y su codicia, el pensamiento de nuevas relaciones causaba náuseas. Mejor quedarse solo que volver a caer en anzuelo de cazadora de dinero. Pero medio año después la vida misma hizo correcciones. Al departamento vecino aceptaron nueva empleada, Marina Viñas, de 38 años, divorciada, con hijo adolescente. Marina era completa opuesta de Olivia. No belleza, pero simpática. No fashionista, pero cuidada. No cazadora de dinero, sino madre trabajadora normal que ganaba la vida por sí misma. Se conocieron en la cocina de la oficina durante el descanso del almuerzo. Disculpe, ¿puedo el bote de café?, preguntó Marina. Por supuesto, Cirilo le tendió el bote. ¿Usted es nueva? No la recuerdo. Sí. Es que estoy en otro departamento. Me llamo Marina. Ah, entiendo. Cirilo. Entablaron conversación. Resultó que tenían mucho en común: amor por la música clásica, películas viejas, libros. Marina resultó ser interlocutora interesante, con buen sentido del humor y mirada sensata de la vida. ¿Y por qué se divorció?, preguntó Cirilo una vez durante almuerzo en el comedor. El marido se alcoholizó, respondió simplemente Marina. Traté de salvarlo 3 años, pero inútil. Tuve que divorciarme por el hijo. Entiendo. ¿Y el hijo cómo lo tomó? Normal. Ya es grande, 15 años. Entiende que alcohólico en familia es desgracia para todos. ¿Y alimentos paga? Cuando puede.
Pero no cuento con ello. Mejor arreglársela sola que depender de persona impredecible. Cirilo admiraba su independencia y dignidad. Marina no se quejaba de la vida, no pedía ayuda, no insinuaba dificultades materiales. Simplemente vivía, trabajaba, criaba al hijo. Empezaron a encontrarse después del trabajo. Iban al cine, paseaban por parques, se sentaban en cafeterías baratas. Marina nunca permitía que gastara mucho dinero en ella. ¿Para qué restaurante caro?, decía. Mejor me invitas a helado en el parque. ¿Y si quiero alegrarte? Ya me alegro. Lo principal es la comunicación, no el lugar. 3 meses después de conocerse se hicieron amantes. Marina lo invitó a su casa, apartamento normal de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Mobiliario modesto, fotos infantiles en las paredes, olor de repostería casera. Conoce a mi hijo, dijo. Arturo, este es Cirilo, mi amigo. El adolescente saludó cortésmente y desapareció en su habitación. En la cena los 3 conversaron sobre colegio, aficiones del chico, planes para el futuro. ¿Y qué pasó con tu esposa?, preguntó Marina cuando el hijo se fue a hacer tareas. Cirilo calló. Estaba acostumbrado a responder esta pregunta con fórmula estándar. Murió hace 1 año y medio. Corazón. Lo siento. Debe ser difícil vivir tal pérdida. Sí, respondió Cirilo, pero pensaba en otra cosa completamente. Sí, había perdido a la esposa. Pero no como pensaba Marina. La perdió mucho antes de la muerte, cuando decidió que amante joven era más importante que esposa fiel y dinero ajeno más dulce que conciencia propia. Y ahora tenía oportunidad de empezar de nuevo. ¿Sabes?, le dijo a Marina. Durante mucho tiempo pensé que la felicidad era mucho dinero. Ahora entiendo que me equivocaba. ¿Y qué es la felicidad?, sonrió. Esto. Sentarse en la cocina con persona querida, beber té, hablar de cosas simples. Marina puso la mano sobre su palma. Estoy de acuerdo. Lo principal es no estar solo. A veces, en noches tardías, Cirilo recordaba a Catalina. ¿Dónde estaba ahora? ¿Viva? ¿Feliz? A veces le parecía que sentía su presencia, como si ella lo observara desde lejos. Pero luego estos pensamientos se desvanecían. Catalina había hecho su elección, desaparecer con su dinero común y empezar vida nueva. Él también había hecho su elección, perdonarse y tratar de ser mejor. Cata tenía razón, ambos tenían algo que reclamarse. Mejor considerar las cuentas cerradas. Y a miles de kilómetros de Madrid, en pequeño pueblo suizo Gruyères al pie de los Alpes, una mujer llamada Catherine Rare abría su cafetería cada día desde la mañana. La cafetería Mañana Alpina se había convertido para ella no solo en negocio, sino en sentido de vida. Cada mañana recibía el amanecer sobre picos nevados, preparaba café fresco, horneaba croissants según receta francesa antigua. Los habitantes locales habían llegado a querer a la inglesa amable, así consideraban, el acento lo disimulaba hábilmente, que siempre recordaba a quien que gustaba beber, y nunca olvidaba interesarse por los asuntos. Buenos días, Catherine. La saludó en francés Monsieur Bernard, el cartero local. ¿Cómo marchan las cosas en la cafetería? Excelente. Respondía Catalina en francés casi impecable. ¿Para usted el espresso habitual con croissant? Gracias. Y además tengo carta para usted de la agencia. Catalina tomó el sobre. Remitente, agencia de detectives privados de Madrid, que había contratado para observar al exmarido. Abrió el sobre en la cocina, cuando no había clientes. Leyó el informe breve. El sujeto continúa llevando vida medida. Trabaja en el mismo lugar, vive en apartamento de 1 habitación. Sale con colega Marina Viñas, mujer divorciada con hijo. Relaciones serias, planean cohabitación. No lleva actividad criminal,
no muestra interés en búsqueda de exesposa. Olivia Quimera se casó con Domingo Vázquez, vive en casa de campo, lleva vida ociosa. Se recomienda cesar observación, objetivos logrados. Catalina lentamente dobló la carta y sonrió. Significa que la lección sirvió. Cirilo entendió que intento de asesinato por dinero lo llevó a perder todo lo que tenía. Ahora construía vida honesta con buena mujer. Y la codiciosa Olivia recibió lo que quería, marido rico y vida lujosa. Pero Catalina conocía a tales mujeres. Tarde o temprano se aburriría y encontraría a alguien aún más rico. A tales personas no se puede castigar, se castigan solos con su codicia infinita. «Catherine, ¿todo bien?», preguntó Hannah, su joven ayudante, entrando a la cocina. «Sí, querida, todo excelente», respondió Catalina, quemando la carta en la chimenea. «Solo noticias de vida pasada». «¿Buenas noticias?». «Muy buenas. Las mejores». Catalina salió a la terraza de la cafetería y miró los majestuosos Alpes. Aquí, en esta quietud y belleza, el pasado parecía pesadilla terrible. El bullicio de Madrid, la carrera por ganar millones, la traición del marido, todo eso había sido en otra vida, con otra persona. Catherine Wright era feliz. Tenía casita acogedora, trabajo querido, vecinos maravillosos. El dinero transferido a bancos suizos daba ingresos estables, pero gastaba muy poco. La alegría principal la traían no las compras, sino relaciones humanas simples. El viejo Heinz de la casa vecina cada mañana venía a beber café y hablar del tiempo. La joven madre Greta pasaba con hijita pequeña, la niña adoraba chocolate caliente con malvaviscos. Los estudiantes del colegio local se reunían por las noches, discutiendo estudios y haciendo planes para el futuro. «¿Sabe, Catherine?», dijo una vez Monsieur Bernard. «Usted cambió nuestro pueblo. Antes aquí era tan silencioso y aburrido. Y ahora tenemos lugar donde encontrarse, hablar, sentirse parte de comunidad». «Gracias, Monsieur Bernard. Para mí esto también es muy importante». «¿Y de dónde es usted?». Nunca contó. Catalina calló, eligiendo palabras. «De país lejano, donde era otra persona. Pero esa vida terminó. Aquí nací de nuevo». «Entiendo. A veces hay que irse lejos para encontrarse otra vez». Por la noche, cerrando la cafetería, Catalina subía a su casita en la ladera de la colina. Pequeña, solo 3 habitaciones, pero luminosa y acogedora. Chimenea en el salón, cocina con vista al valle, dormitorio bajo el mismo tejado. Ponía la tetera, sacaba libro y se acomodaba en sillón junto a ventana. Fuera lentamente se apagaban las luces del pueblo, y en el cielo una tras otra aparecían estrellas. Catalina pensaba en cómo caprichosamente se forma la vida. Hace año y medio era empresaria exitosa, dueña de fortuna multimillonaria. Vivía en casa lujosa, andaba en coche caro, llevaba ropa de marca. ¿Pero había sido feliz? No. El marido engañaba y planeaba asesinato. El negocio consumía todo el tiempo y fuerzas. Los amigos se comunicaban con ella solo por beneficio. La vida estaba llena de dinero, pero vacía sin sentido. Ahora tenía inmensurablemente más felicidad. El trabajo traía alegría, no estrés. Los vecinos se habían vuelto amigos, no competidores. Cada día estaba lleno de pequeñas, pero sinceras alegrías. «Gracias, Cirilo», dijo quietamente, mirando las estrellas. «Tu traición me liberó del pasado y regaló futuro. Nunca volvería a España». Catherine Wright se quedaría en pueblo suizo hasta el final de los días, haciendo café para gente buena y recibiendo amaneceres en los Alpes. Y Catalina Losada se había quedado hace año y medio en Depósito de Madrid. Y eso era para mejor, para todos. Nadie sabía que la dueña de la cafetería alguna vez había estado muerta. Y nadie sospechaba que a veces la mejor manera de empezar a vivir de nuevo es primero morir.